En nuestra clase de Ciencias Naturales, la número 2, cuyo tema es la potabilización del agua y el objetivo de estudio es establecer la importancia de los tratamientos de potabilización del agua para el abastecimiento y consumo humano. ¿Qué es la potabilización? Es la pregunta que nos podemos hacer en este momento. En la clase anterior hablamos brevemente de ella y podemos decir que es un proceso de purificación del agua para hacerla apta para el consumo humano. El agua que encontramos en la naturaleza, al tomar contacto con elementos del entorno, va mezclándose, ya sea con sales disueltas que se encuentran en ella, gérmenes que hacen que se contamine y sea dañina al momento de beberla. Y no solo eso, sino que pone en riesgo tal vez nuestra salud. Por eso es necesario que el agua de la naturaleza, de los ríos, lagos, lagunas y mares, pase un proceso de purificación para que así podamos beberla sin ningún riesgo. Este proceso pasa por algunas etapas. La primera etapa que nosotros podemos encontrar es la etapa de la dosificación o insumo de químicos, o también llamada la primera etapa de captación. Luego tenemos la etapa de floculación, sedimentación, filtración y desinfección, y luego el de almacenamiento. Para que una vez que haya finalizado este proceso pueda ser apta para el consumo humano y así poderla beber sin ningún riesgo que involucre a nuestra salud. Vamos a estudiar cada etapa. La primera etapa es la etapa de la captación. El agua de los ríos, lagunas y mares es captada en grandes piscinas para que luego pase el proceso de potabilización. El siguiente proceso, llamado floculación, que es un proceso mediante el cual se le agregan sustancias químicas. Estos químicos llamados coagulantes hacen que se aglutinen, es decir, que se formen masitas. Y estas masitas, que son sustancias coloidales, permiten o facilitan que haya una sedimentación, que es el siguiente proceso, en donde se eliminan todas aquellas partículas que por su peso ya quedaron en el fondo y gracias al proceso de floculación que logró que se aglutinen. Luego tenemos el proceso de filtración y como su palabra lo indica, aquí se van a filtrar. El agua que se pone en movimiento pasa por filtros que eliminan la turbiedad que pueda haber quedado y se vuelva esta agua ya más cristalina. El siguiente proceso llamado cloración. Como la palabra lo indica, en este proceso se le agrega cloro al agua. Este cloro hace que se desinfecte y elimine cualquier tipo de bacteria que haya quedado. Una vez que pasó este proceso, luego llega el proceso de almacenamiento, que es cuando el agua ya está purificada, se la almacena en recipientes que la protegen de contaminaciones para luego sea distribuida y pueda llegar a nuestros hogares. Vamos a mencionar las características que debe tener el agua potable para que sea apta para nuestro consumo. La primera es que no debe tener gérmenes. ¿Qué son los gérmenes? Son pequeñas bacterias que no pueden ser visualizadas de manera simple, sino a través de microscopios, y que estas bacterias, si están presentes en el agua, pueden causar infecciones al beberla directamente. La segunda cualidad es que no debe tener sabor. La tercera, no debe tener color. El agua que ya fue purificada no tiene color, está cristalina.
La cuarta cualidad es que no debe tener gases ni minerales desagradables o nocivos. Es decir, que no tiene olor. Y por último, tenemos que no debe tener sustancias orgánicas de origen vegetal o animal. ¿Se han dado cuenta que cuando vamos a algún río o algún lago, podemos observar a veces pequeños residuos, ya sean de frutas o ya sean tal vez animales muertos, ¿verdad? Eso hace que este proceso que hemos podido observar en esta clase elimine todo aquello. Entonces, el agua que es realmente pura no debe tener sustancias orgánicas ni de origen vegetal. Vamos a observar un pequeño video que nos va a ayudar a entender todo lo que hemos hablado en este momento. Observen. El medio ambiente es el lugar en el que vivimos. Es por eso que debemos cuidarlo. Hola, soy Coq. Y yo, Tita. Y estamos aquí para que juntos aprendamos sobre el buen uso del agua, el alcantarillado y el cuidado del medio ambiente. ¿Empezamos? ¿Sabes de dónde viene el agua que chorrea por el grifo que tienes en tu casa? ¿Y sabes por dónde se va el agua una vez que lo utilizas? Cuando llueve, el agua que cae de las nubes baja por las montañas, formando lagos, ríos y mares. Y cuando sale el sol, el calor que se produce provoca la evaporación del agua de los ríos, lagos y mares. Esta agua evaporada se enfría en las alturas y forma nubes, de las que proviene el agua en forma de lluvia, nieve o granizo, que nuevamente formarán lagos, ríos o mares. Esto se repite todos los días y se llama ciclo del agua. Para que el agua llegue limpia y potable a tu casa y puedas utilizarla sin peligro para tu salud, se sigue un largo proceso. Veamos qué se hace. El agua que proviene de los deshielos, ríos o de las fuentes subterráneas es almacenada en una represa. Esta agua es enviada a la planta de potabilización, donde es sometida al proceso de floculación, que es un tratamiento para separar las impurezas del agua en forma de grumos. Luego viene la sedimentación, que es la etapa de asentamiento de todas las impurezas del agua. Después, el agua es filtrada a través de grava y arena. Finalmente, el proceso de desinfección, donde se agrega el cloro para eliminar virus y bacterias y asegurar la potabilidad del agua. Con este proceso, el agua totalmente potable ya está lista para el consumo humano y sin peligro para tu salud. Entonces, es almacenada en estanques herméticamente cerrados, para luego ser distribuida a toda la población. Para ser distribuida, es necesario utilizar un gran sistema de redes de tuberías, para que el agua llegue a cada vivienda. El agua es esencial para la vida de los seres humanos, animales y plantas. Sin agua, nada existiría. Se hacen grandes inversiones para que el agua potable llegue a cada vivienda, y por eso los usuarios deben pagar este servicio. Hay muchas formas de cuidar y ahorrar el agua. Ahora aprendamos sobre el buen uso del agua en nuestras casas. 1. Cuando te laves los dientes, utiliza un vaso con agua. Evita dejar la pila chorreando. 2. Para lavar los platos, utiliza un recipiente con agua y no dejes el grifo abierto. 3. Cuando laves ropa, jabónala en la lavandería llena de agua y enjuágala de la misma manera. 4.
Si lavas tu auto, utiliza un balde. Si lo haces con manguera, derrocharás agua innecesariamente. 5. Trata siempre de reusar el agua. Por ejemplo, la que has utilizado en el lavado de ropa también sirve para limpiar tu patio, tu acera o la calle. 6. Al cerrar los grifos, comprueba que no estén goteando y verifica que los accesorios del tanque del inodoro estén funcionando correctamente. En ambos casos, estas pequeñas pérdidas pueden ser grandes en el mes. Y lo más importante, recuerda que siempre que cuidas el agua, estás cuidando el medio ambiente y tu economía. Espero que este video nos haya servido para asentar los conocimientos que hemos adquirido. Vamos a aplicar lo aprendido en esta pequeña clase. En esta imagen podemos observar el ciclo del agua, ¿verdad? Y vamos a ir nombrando cada una de los pasos o las etapas por las que atraviesa el agua. El agua de los ríos, como ustedes ven aquí en esta pequeña imagen, gracias a la acción del sol, suben pequeñas partículas muy diminutas y forman las nubes. Luego, esas mismas nubes, cuando están cargadas, devuelven esa agua en forma de lluvia y de nuevo regresa a la tierra. Esa agua de estos ríos es captada, como dijimos en el primer proceso, y llevada a una planta de tratamiento, donde se le van a dar todo el proceso de potabilización que hemos estudiado en esta mañana. De allí es almacenada una vez que fue potabilizada y distribuida a nuestros hogares. Y en nuestros hogares les damos el uso que requerimos, ¿verdad? Y así el agua otra vez vuelve a los ríos o a los mares y sigue el mismo proceso. Espero que esta clase nos haya ayudado y podamos haber comprendido todo el proceso de potabilización del agua. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en una nueva clase.